Shawn Michaels. Con solo oír este nombre, los recuerdos de tu cabeza empiezan a florecer. Y es normal cuando tomamos en cuenta que Michaels es uno de los mejores luchadores de la historia del wrestling y de la WWE, teniendo muchos campeonatos mundiales, logros inigualables y luchas demasiado buenas. Es obvio que Shawn Michaels es sinónimo de una historia de autosuperación y grandeza en su máximo esplendor. Por eso, tras cumplir, entre comillas, 9 años de retiro, les presento la historia de Shawn Michaels. Sin más que agregar, comencemos. Michael Shawn Hickenbottom nació el 22 de julio de 1965 en Chandler, Arizona, siendo el menor de 4 hermanos, siendo Randy, Scott y Sherry Hickenbottom. Para Michael, su niñez tuvo que ser algo dura, ya que creció en una familia militar. Pasó parte de su infancia en Reading, Inglaterra, pero creció en San Antonio, Texas. Desde los 12 años tenía claro que quería ser luchador profesional. Afortunadamente era un atleta desde muy joven, ya que a los 6 años empezó a jugar fútbol americano. Destacó siendo linebacker en la Randolph High School y llegó a convertirse en capitán del equipo. Tras graduarse, acudió a la Southwest Texas State University en San Marcos, Texas, pero como casi cada luchador en el wrestling, descubrió que la vida universitaria no estaba hecha para él. Sería entonces cuando comenzó su carrera profesional como luchador. Entrenó con el luchador mexicano José Lotario y debutó en 1984 en la Mid-South Wrestling y posteriormente en la promoción Texas All-Star Wrestling. En su época en TAW, Michaels y Paul Diamond fueron premiados con el campeonato en parejas de la empresa por Chavo Guerrero Sr. Michaels también trabajó para la Central States Wrestling. Allí, junto a su compañero Marty Jannetty, derrotaron a The Batten Twins por el Central States Tag Team Championship, aunque posteriormente los Batten recuperarían los títulos. Michaels también hizo algunas apariciones en la World Class Championship Wrestling a lo largo de 1985. Michaels hizo su debut a nivel nacional en 1986 con la American Wrestling Association, de nuevo formando pareja con Jannetty. El dúo era anunciado como The Midnight Rockers y ganó el AWA World Tag Team Championship en 2 ocasiones. También continuaron apareciendo ya como cedidos en la Mid-South Wrestling. Cuando la WWF estaba fichando talentos de la AWA en 1987, The Midnight Rockers firmaron con la empresa de Vince McMahon. No obstante, fueron despedidos 2 semanas después por un malentendido, ya que se decía que Jannetty y Michaels se excedieron en las fiestas, según lo que dijo el mismo Michaels en su autobiografía. Regresaron a la AWA, pero volverían a firmar con la WWF un año después. Michaels y Jannetty redebutaron con la World Wrestling Federation en un house show el 7 de julio de 1988. El dúo luego fue renombrado como The Rockers. El equipo comenzó a ser más popular, tanto en niños como en mujeres, quienes adoraban el estilo de lucha de ambos. El equipo subió de categoría, luchando en pay-per-views que nunca se les dio oportunidad por el campeonato de parejas de la empresa. En octubre de 1990, The Rockers ganaron los campeonatos de parejas de la WWF tras derrotar a The Hart Foundation, ya que uno de los integrantes, siendo Jim The Anvil Neidhart, estaba a punto de dejar la empresa. La lucha fue grabada con The Rockers ganando limpiamente los títulos en pareja, pero luego Neidhart negoció con la empresa y decidió seguir en la compañía. Los títulos fueron devueltos a los Harts, mientras que el reinado de The Rockers nunca fue reconocido, ni la lucha mostrada a la televisión. Así es, Shaky, esta lucha es una de las pocas luchas perdidas de Bret Hart. Aunque parece ser que esto fue malo para la carrera de Michaels, créanme que sin este cambio a última hora por parte de la WWF, Shawn Michaels no sería lo que es hoy en día, y ahorita verán por qué. El tiempo pasó y pronto llegó el quiebre de The Rockers, después de que Michaels le aplicara una Sweet Chin Music a Jannetty, volviéndose heel por primera vez en la compañía, y haciendo, en mi opinión, el segundo mejor heel turn más importante en la historia del wrestling. Michaels se uniría a Mr. Perfect y cambiaría de ser un simple miembro de The Rockers al mejor gimmick que le pudo haber dado una empresa, siendo The Heartbreak Kid. El gimmick era un tipo engreído y que básicamente se hacía el tipo más cool que había, que aparecía acompañado de su manager, The Sensational Sherry, que, de acuerdo al guión, se había enamorado locamente de él. Seamos sinceros, ¿quién no se enamoraría de Shawn Michaels? Tanto fue así que hasta incluso Sherry cantaba su tema de entrada. Sí, algo raro, pero bueno, sigamos. Siendo de los más icónicos de la WWF,
siendo Sexy Boy. Después de su gran éxito como luchador solitario, ganó por primera vez el campeonato intercontinental tras derrotar a The British Bulldog el 27 de octubre de 1992 en Saturday Night's Main Event. Durante su reinado, Michaels se separó de The Sensational Sherry, lo cual significaba que tarde o temprano su título cambiaría de manos, ¿no? Y eso pasó el 17 de mayo de 1993, fecha en la que perdió ante Marty Jannetty en Monday Night Raw, siendo por dato curioso la lucha del año. Michaels recuperó el campeonato un mes después, con ayuda de su nuevo manager Diesel, pero tiempo después Michaels perdió el campeonato intercontinental de la WWF por no defenderlo por un mes, entre comillas, claro, cuando en realidad Michaels había sido suspendido por la compañía por dar positivo en una prueba de esteroides. Regresó en Survivor Series de 1993, sustituyendo a Jerry Lawler contra los hermanos Hart, Bret Hart, Owen Hart, Bruce Hart y Kid Hart. La lucha la ganaron los Harts, después de que Michaels, siendo el único superviviente de su equipo, abandonara el combate. Michaels entró en un feudo contra Razor Ramon, quien ganó el vacante campeonato intercontinental. Como Michaels nunca fue derrotado oficialmente por el campeonato, reclamó ser el verdadero campeón y tomó una réplica del título para llevarla con él. Este feudo terminó en un ladder match en WrestleMania 10. Michaels perdió la lucha en un combate que fue elegido como el mejor de 1994, obteniendo una calificación de 5 estrellas. HBK sufrió varias lesiones en este periodo, por lo que creó el Heartbreak Hotel, un segmento de conversación con varias superestrellas de la WWF, que por cierto hoy en día se mira con casi todos los luchadores de la WWE, y como era de esperarse, no fueron memorables los segmentos del Heartbreak Hotel. El 29 de agosto de 1994, en SummerSlam, Diesel perdió el campeonato intercontinental frente a Razor Ramon, cuando Michaels accidentalmente aplicó la Street Chin Music a Diesel. Esto llevó a un quiebre entre Diesel y Michaels, pero el storyline entre ambos fue dejado debido a una lesión de Michaels en la mano. Pero tiempo después, el storyline se retomó, ya que Shawn Michaels había ganado el Royal Rumble de 1995 tras haber entrado como número 1, cosa que era impensable para la época que un número 1 ganara el Royal Rumble, claro, donde retó al campeón de la WWF en ese entonces, Diesel, en un camino a WrestleMania 11, siendo uno de los peores WrestleMania de la historia, definitivamente de la historia. Tras un buen combate, Michaels perdió la lucha y su oportunidad de ser campeón. Al día siguiente, su tercer manager, Psycho Sid, lo atacó haciendo que estuviera fuera de acción por un tiempo. Porque claro, si trabajas con Michaels, al final de todo, tarde o temprano, vas a tener que apuñalarlo por la espalda, ¿no? HBK volvió en junio de 1995, esta vez como face, y derrotó a Jeff Jarrett en In Your House, ganando su tercer campeonato intercontinental. Esto llevó a una defensa de título frente a Razor Ramon en SummerSlam, en un ladder match, la cual ganó Michaels en una de las mejores luchas en la historia del evento. En octubre, Michaels fue atacado legítimamente en un bar, lo que no le permitió llegar a una defensa del campeonato, por lo que se le dio a Dean Douglas. Michaels ganó su segundo Royal Rumble consecutivo, esta vez en la edición de 1996. En este tiempo, llegó a tener más popularidad que cualquier otra superestrella en la historia de la WWF. Se convirtió en todo un ícono básicamente. Tras retener su oportunidad por el campeonato ante Owen Hart en In Your House 6, en WrestleMania 12 derrotó a Bret Hart en un Iron Man match, ganando su primer campeonato de la WWF. El 19 de mayo de 1996, Michaels y sus compañeros de The Clique estuvieron involucrados en el incidente conocido como Curtain Call. Diesel y Razor Ramon estaban a punto de salir de la WWF a la compañía rival, siendo la WCW. Se supone que en esa noche Michaels había ganado un combate contra Diesel. En ese momento, Razor Ramon y Hunter Hearst Helmsley llegaron al ring y se unieron a Michaels y Diesel en un abrazo del grupo. Como Diesel y Helmsley eran vistos como heel en esos momentos, a diferencia de Michaels y Ramon, que eran faces, esto constituía una violación del kayfabe, lo cual era raro y polémico en ese momento. Como WCW compró impulso debido a los fichajes de Diesel y Ramon, quienes ahora se nombraron como Kevin Nash y Scott Hall, Michaels fue el campeón durante casi todo el año. El reinado de Michaels terminó en el evento Survivor Series de 1996, donde perdió ante Psycho Sid, su ex guardaespaldas.
Michaels recuperó el título en Royal Rumble de 1997 ante el mismo Sid. Luego de regresar de la lesión, ganó el campeonato de parejas de la WWF con Stone Cold Steve Austin, donde también tuvieron una pequeña rivalidad que se me hizo interesante pero no llevó a mayores. Después de esto, Shawn Michaels se unió a Triple H, Chyna y Ravishing Rick Rude para formar una de las mejores facciones de la historia, siendo The Generation X, volviéndose heel en el instante. En un pay-per-view exclusivo para Gran Bretaña conocido como One Night Only, Michaels derrotó a The British Bulldog ganando el campeonato europeo. Gracias a esta hazaña, el chico rompecorazones ganó el prestigio de ser el primer campeón Grand Slam en la historia de la WWF. Michaels y The Undertaker lucharon en el primer Hell in a Cell de la historia el 5 de octubre de 1997 en Bad Blood, una lucha brutal que definiría el concepto de Hell in a Cell en un futuro. Lucha que ganó Michaels gracias al debut de Kane, después de aplicar el Tombstone Pile Driver y retener el campeonato de la WWF. En SummerSlam, Michaels fue referee de la lucha entre Undertaker vs Bret Hart por el campeonato de la WWF, en donde polémicamente le dio la victoria y el campeonato a Bret. Después de esto, Michaels retó a Bret en Survivor Series de 1997 por el campeonato de la WWF, que curiosamente se iba a realizar en Canadá. El día llegó y el main event de la noche también. Michaels era el heel, por lo que la gente de Canadá lo recibió con abucheos, mientras que Bret Hart, siendo el patriota canadiense, sale con muchas reacciones positivas. Después de una ardua lucha completamente llena de técnica, llega Vince McMahon. Michaels humilla a Bret aplicando su propia llave de rendición conocida como el Sharpshooter. De repente, Vince McMahon hace sonar la campana y tras una confusión ya que Bret jamás se rindió en la lucha, Shawn Michaels derrota a Bret Hart por el campeonato de la WWF en Canadá. Esto sucedió debido a que Hart no iba a renovar contrato con la empresa. Hart había hecho un acuerdo con Vince McMahon para perder el título la noche siguiente en Raw, pero no lo perdería en su natal Canadá, por lo que ambos decidieron que así sería. Sin embargo, tras pensarlo dos veces y no creer que se repitieran lo mismo que con Alundra Blaze y el campeonato de mujeres tirado a la basura, Vince decidió traicionar a Bret quitándole el campeonato en el evento. Este suceso cambiaría la WWF por completo, conocido este momento como The Montreal Screwjob. Todo parecía mucho éxito y logros para el entonces novio de Vince, hasta que un infame hecho ocurrió en su carrera. En una lucha de estipulación de ataúd contra The Undertaker en Royal Rumble de 1998, Michaels cayó sobre el filo del ataúd, causándole una hernia que le ocasionó la destrucción de uno de sus discos y graves daños a otros dos. Esta lesión lo forzó a un retiro temporal. Sin embargo, aunque cargara con la lesión, Michaels quiso enfrentar al ganador del Royal Rumble de 1998, Stone Cold Steve Austin, involucrando también al famoso boxeador Mike Tyson, que incluso fue parte del evento central de WrestleMania 14. Al final, Tyson terminaría traicionando a DX y le dio la victoria a Austin, ganando su primer campeonato mundial en la empresa. Después de esto, siguió apareciendo esporádicamente y fue nombrado como comisionado de la WWF en noviembre de ese mismo año. En agosto de 1999 se estrenó el programa SmackDown, donde su primer evento principal veríamos a The Rock combatir mano a mano contra el campeón de la WWF en ese entonces, Triple H. Y en un hecho inesperado, Shawn Michaels se convirtió en el referee especial del combate. Triple H y The Rock dieron una buena lucha, definitivamente de la categoría de un verdadero main event. The Rock parecería que sería el nuevo campeón tras querer hacer el People's Elbow, pero HBK lo sorprende con un switch in music para que Triple H retenga el título. La fama, el dinero y las drogas eran el día a día de Michaels. Este había caído en una adicción a las drogas que definitivamente fue brutal para su vida. Su adicción llevó a un tal punto que fue sorprendido tras abuso de drogas por la empresa, lo cual llegaría a su despido de la WWF. A Michaels no le importaba, ya que en ese punto de su vida las drogas lo habían consumido totalmente. Hasta incluso su esposa Rebecca quería ayudarlo en rehabilitación. Un día, su hijo de 2 años en ese entonces, Cameron, había mirado que su padre estaba muy mal, tanto que hasta incluso estaba demasiado preocupado por su padre. Esto hizo que Michaels despertara los ojos y se pusiera en rehabilitación. En este proceso, Michaels conocería el nombre de Dios, lo cual en ese punto se volvería cristiano. Esta decisión fue definitivamente la que le salvó de un trágico final, y definitivamente la mejor de toda su vida.
En 2002, Michaels sorpresivamente regresaría a la WWF, ahora renombrada como la WWE en Raw, como el nuevo miembro de la NWO, siendo presentado por Kevin Nash. Desafortunadamente su paso por la NWO no fue para nada recordado, ya que se disolvió tras el despido de Scott Hall y la lesión de Kevin Nash. Tiempo después se uniría de nuevo con nuestro querido amigo Trips para una aparición de DX, pero aunque todo parecía estar perfecto, de la nada, Triple H, quien alguna vez fue su mejor amigo, lo traicionó, comenzando una rivalidad histórica en mi opinión, una de las mejores rivalidades de la historia. Estos dos se enfrentaron en el SummerSlam del 2002 en una lucha callejera, donde al final HBK ganaría el encuentro. Sin embargo, la guerra apenas empezaba para estos dos. En ese mismo año, Triple H se convertiría en el primer campeón mundial pesado de la WWE, siéndole otorgado el título por Eric Bischoff. No me voy a extender aquí ya que esto va más relacionado a la carrera de Triple H, pero wey, ¿la pala tenía que ser recompensada de esa forma tras ser Jover por tantos años? Pero tras esto, el juego parecía que era alguien que no podía ser alcanzado por nadie, literalmente por nadie, excepto Shawn Michaels, por lo cual Bischoff creó el Elimination Chamber, una lucha donde participaron Judas, el actual alcalde de Knox, Jover T, el marihuano, el campeón Triple H y el protagonista de este video. En el Survivor Series del 2002 vimos esta lucha brutal considerada de las mejores Elimination Chamber de la historia, y para mí, la mejor, donde al final Michaels saldría del evento siendo un nuevo campeón mundial pesado de la WWE. Triple H no se quedaría así, por lo que decidió tener su revancha ante Michaels en Armageddon, teniendo el primer 3 Stages of Hell match, donde la primera caída fue un Street Fight, la segunda un Steel Cage y la tercera siendo una lucha de escaleras, donde al final el juego salió con el título en sus manos, después de que Michaels tuviera un mísero mes de reinado. Michaels inició el año en una rivalidad en camino a WrestleMania 19 en contra de Chris Jericho, donde Jericho decía ser el nuevo Shawn Michaels de la era moderna, por lo que ellos dos decidieron dejar sus diferencias atrás y enfrentarse en un clásico de la vitrina de los inmortales. Michaels salió con la victoria, pero Jericho le pateó la entrepierna, terminando su rivalidad. Durante el resto del 2003, Michaels no hizo muchas cosas relevantes, ya que estuvo en una rivalidad contra Evolution, específicamente contra Randy Orton y Batista, pero eso fue todo. En 2004, HBK empezó otra rivalidad contra Triple H, esta vez para Royal Rumble del 2004 en un Last Man Standing match por el campeonato mundial pesado. Desgraciadamente para ambos, nadie se levantó de la cuenta de 10, a pesar de que dieron un muy buen combate. HBK tuvo que esperar tiempo para volver a enfrentar a Triple H, y así fue. En WrestleMania 20, Michaels, Triple H y se enfrentaron en uno de los mejores combates en la historia de WrestleMania, donde The Rabbit Wolverine salió con el campeonato mundial, donde tuvieron los tres otra lucha pero en Backlash del 2004, donde de nuevo el error 404 saldría con la victoria. Triple H y Shawn Michaels tuvieron un último encuentro para terminar su rivalidad en Bad Blood, en un Hell in a Cell, donde Michaels, a pesar de dar todo de sí, Triple H salió con la victoria en esa misma noche. Mientras el año seguía, tuvo una nueva lesión que lo apartaría de los rings por un tiempo. No, pues, podrá ser una leyenda, pero no quita el hecho de que este tipo se lesiona por cualquier cosa. Tras regresar de su lesión, Michaels participó en el Royal Rumble match, donde lo más relevante que hizo fue sacar a Kurt Angle. Esto puede ser insignificante, pero para algunos fue el comienzo para dar a pie a una de las mejores luchas en la historia de la WWE. Estos dos tenían un gran odio plasmado que llevó a estos dos a enfrentarse a WrestleMania 21, que como dije es una de las mejores luchas en la historia de WWE. Tras una lucha llena de emoción, acción, drama y adrenalina, Michaels perdió contra el medallista olímpico en la vitrina de los inmortales. En Backlash, HBK trajo de regreso al inmortal Hulk Hogan, donde fueron compañeros de equipo para enfrentar a Muhammad Hassan y Daivari, ganando la lucha. Esto traería una rivalidad para ellos dos para enfrentarse en SummerSlam. Sin embargo, antes de la lucha, Michaels hizo la mejor promo heel de la historia. Es que simplemente es espectacular de ver, en especial si la promo era en Canadá. Así es, específicamente Montreal. Uff, ya se imaginarán lo que dijo. Who's your daddy, Montreal? Oh, Canada. Por aquí abajo dejaré un link de la promo, pero si hablamos de la lucha de la rivalidad,
esta lucha sería conocida como el día en que Shawn Michaels hizo el selling más legendario de todos los tiempos, exagerando cada uno de los movimientos de Hogan, donde al final Hogan ganaría la lucha. Mientras el año seguía, el Chico Rompecorazones se unió a la lucha tradicional de Survivor Series representando al Team Raw. Sin embargo, el Team SmackDown salió con la victoria, siendo este último eliminado por Randy Orton, donde Orton hizo historia al ser el único sobreviviente de la lucha. El Chico Rompecorazones entró a la Elimination Chamber por el campeonato de la WWE en New Year's Revolution, donde fue eliminado por Carlito, y en camino a WrestleMania 22 inició una rivalidad con su exnovio Vince McMahon, donde obviamente HBK salió con la victoria en un Street Fight. En Backlash de ese mismo año se enfrentó a Shane y a Vince McMahon en una lucha de parejas donde su compañero de equipo fue... Escuchen esto, el compañero de equipo de Michaels fue nadie más y nadie menos que Dios. Así es, Dios. La misma figura que representa el cristianismo luchó en WWE, donde él y Michaels aún así salieron con la victoria. Ok, eso sí fue demasiado bizarro. Trips fue atacado por el Spirit Squad, un stable quienes actuaban como porristas de una escuela, que de paso también ahí estaba Dolph Ziggler, y de repente llega Shawn Michaels para salvarlo. Y en ese momento, a pesar de todo lo que pasó, a pesar del odio que tenían entre estos dos, a pesar de que se querían hacer la vida imposible, DX volvió. Y créanme que ahí Vince sintió el verdadero terror, ya que durante toda la rivalidad de DX contra los McMahon, todo el tiempo le hicieron la vida imposible a Vince. Créanme, todo el tiempo le hacían bromas y muchas cosas chistosas. Obviamente tuvieron luchas, pero todas ellas las ganaron DX, donde la que más me gustó fue un Hell in a Cell donde también estuvo involucrado The Big Show. Tuvieron una rivalidad en contra de Randy Orton y Edge, conocidos como The Rated RKO, donde dieron muy buenas luchas. Desgraciadamente para el juego se lesionó del cuádriceps, lo cual hizo que Michaels quedara de nuevo en solitario. En camino a WrestleMania 23, Mr. WrestleMania y John Cena ganaron los campeonatos en pareja de la WWE derrotando a Rated RKO, pero Michaels tenía tensiones con John Cena, lo cual hizo que los dos se enfrentaran en una gran lucha en el main event de WrestleMania 23. Desgraciadamente para Michaels, se enfrentó al que era el nuevo novio de Vince en esa época, por lo que obviamente perdió en ese evento. Tuvo su revancha en Backlash, pero gracias a un simple error, Cena volvió a retener el campeonato de la WWE en un Fatal 4-Way, donde también estaban involucrados Randy Orton y Edge. Después, entró en una rivalidad contra Randy Orton, donde Orton lo lesionó sacándolo fuera de acción, obviamente estando en el kayfabe. Aún así, 5 meses después, regresa para enfrentar a Randy Orton en un feudo que siempre se me hizo interesante, donde tuvieron buenas luchas, pero ninguna de las malditas luchas las ganó Shawn Michaels, por lo que al final quedó sin rumbo a finales del año. En camino a WrestleMania 24, Ric Flair había regresado a WWE, donde dijo que jamás se iba a retirar del wrestling. Sin embargo, Vince McMahon no estuvo de acuerdo, por lo que le dijo que si volvía a perder otra lucha, este se retiraría del wrestling. Flair decidió que un rival al que siempre quiso enfrentar era Shawn Michaels, pero Michaels no quería. Él no quería terminar con la legendaria carrera del Nature Boy, por lo que Ric Flair hizo todo lo posible para que aceptara, y al final sucedió. En WrestleMania 24, Orlando, Florida, Mr. WrestleMania y The Nature Boy se enfrentaron en una tremenda lucha, que sin duda la pondría en una de mis luchas favoritas que he visto. Todo fue absolutamente perfecto, el storytelling, la emoción, la nostalgia, todo fue un punto clave en esta lucha. Cuando todo parecía perdido para Flair, Michaels suelta una de las frases más conmovedoras que se ha dicho en una lucha: "Lo siento, te quiero", para luego rematar a Ric Flair, y tras la cuenta llegar a 3, Michaels de inmediato abraza a The Nature Boy, terminando una carrera de más de 30 años y una de mis luchas favoritas de la historia. Tras haber tenido una pequeña rivalidad con Batista, que de hecho fue muy buena, HBK volvió a tener una rivalidad contra Chris Jericho, donde se enfrentaron en The Bash del 2008. Para mí, esta es una de las luchas más sangrientas en la historia de WWE, ya que Michaels terminó todo ensangrentado gracias a que Jericho le hizo una lesión en la retina,
Obviamente esta lesión fue kayfabe. Michaels no podía creer lo que pasó, por lo que en SummerSlam de ese año anunció su retiro del wrestling, y con tanto llanto en los ojos, así termina su carrera en WWE. ¿Cómo creen? Este retiro fue kayfabe, obviamente ni hemos llegado cuando se retira. Tras este anuncio, llega Chris Jericho a confrontarlo, donde inesperadamente golpea a su esposa, aumentando aún más la rivalidad entre los dos. Estos dos se enfrentarían en Unforgiven en una lucha sin sanciones, donde literalmente Michaels asesina a Jericho. Es que Jericho literalmente recibió una pizza por parte de Shawn Michaels, donde este último se llevó la victoria. En esa misma noche, Jericho ganó el campeonato mundial pesado tras meterse en un Championship Scramble, reemplazando a CM Punk, quien fue atacado por Randy Orton, donde le ganó por solo unos segundos a Batista. Michaels y Jericho continuaron su rivalidad en No Mercy, en una lucha de escaleras, en la cual para mí es una de las mejores luchas de la carrera de Jericho, donde Y2J retendría el oro. Aún así, estos dos terminaron su rivalidad en Raw, donde tuvieron un Last Man Standing match por el campeonato mundial pesado, donde otra vez volvería a ganar Jericho gracias a la ayuda de JBL. En este año inició una rivalidad en contra de The Undertaker, lo cual la entonces racha invicta del Undertaker en victorias de WrestleMania estaba en juego, por lo cual ambos nos demostraron todo su arsenal de movimientos en una lucha brutal. Estos dos dieron la mejor lucha del 2009 en WrestleMania 25 y definitivamente le considero una de las mejores luchas en la historia de WWE y WrestleMania. Es que el combate lo tiene absolutamente todo. Todo al igual que el de Ric Flair, que como dije es uno de mis favoritos, pero el impacto que este causó hace que supere por mucho al anterior nombrado. Al final, Undertaker salió con la victoria, haciendo que Michaels tuviera tiempo libre. En ese mismo verano, Triple H había terminado una rivalidad contra Randy Orton, pero había iniciado una rivalidad contra The Legacy, un equipo conformado por el repollo literal de Ted DiBiase y el que iba a ser uno de los fundadores de AEW. ¡Wow! ¿Cómo cambiarían las cosas después? Nuestro querido amigo Trips buscó a nuestro protagonista de este video para reformar a DX, una vez más, claro. Después de varias semanas, DX se volvió a reunir y se enfrentaron a The Legacy en SummerSlam, donde obviamente saldría el equipo de los degenerados con la victoria. En Breaking Point se volvieron a enfrentar, pero el legado salió con la victoria. Sin embargo, estas dos pobres almas no sabían la paliza que se les venía. En Hell in a Cell, DX se enfrentó a The Legacy una vez más. DX se enfrentó al pobre Cody Rhodes, ya que aunque Michaels se enfrentó a The Legacy estando solito, nada se compara a la paliza que DX le metió al creador de la compañía que desaparecería a la WWE. DX gana y así termina la rivalidad entre estos dos. Después de participar en Breaking Rights, el equipo de DX empezó una rivalidad contra John Cena por el campeonato de la WWE, donde parecería que tendríamos otra rivalidad entre Trips y HBK, pero aunque todo esto sucediera y John Cena estuviera nomás de mal tercio, estos siguieron su amistad, tanto que hasta incluso derrotaron a Jerry Show, o sea Chris Jericho y The Big Show, en uno de los mejores combates en la historia de TLC, ganando los campeonatos unificados de parejas. Antes de que terminara el 2009, Shawn Michaels había lanzado un reto para WrestleMania a The Undertaker, donde había dicho que por solo un error, Michaels no derrotó al enterrador. Tanto era el deseo de Michaels de enfrentar al enterrador, que hasta incluso perdió sus campeonatos en parejas contra The Miz y The Big Show. Tras todas estas frustraciones, DX se separó y participó en el Royal Rumble para enfrentar al Undertaker en WrestleMania, ya que en esos momentos Taker era el campeón mundial pesado. Desafortunadamente, Michaels fue uno de los últimos eliminados de la lucha, donde Batista lo eliminó. Tras todo esto, Michaels no tuvo otro remedio más que costarle a The Undertaker su campeonato mundial en su combate de Elimination Chamber, donde Jericho se coronó campeón mundial. Tras esto, el enterrador aceptaría la lucha contra Shawn Michaels, aunque solo aceptaría con una sola condición, si es que ponía su carrera en juego, por lo que Michaels aceptó y así tuvimos el inicio del fin de Shawn Michaels. El evento más grande del wrestling presentaba su edición número 26 en Phoenix, Arizona, y en el main event veríamos la lucha con un año de construcción, siendo la lucha de la carrera contra la racha. La lucha para mí quedaría como una de las mejores en la historia de WWE, que definitivamente fue un clásico emocional y digno de ser un evento principal de un evento como WrestleMania. Tenía todo,
lucha técnica, finales falsos, spots increíbles, ataques en zonas del cuerpo, selling excelente, literalmente superior a la predecesora. En los últimos momentos del combate, HBK le da una bofetada al enterrador con lo último que le quedaba. Sin embargo, The Undertaker lo remató con un devastador Tombstone Pile Driver, lo cual fue el clavo en el ataúd del fin de Shawn Michaels. Tras tener una lucha memorable y, de mi opinión, unas 5 estrellas, Michaels se despedía del enterrador y del público de Phoenix, que acabaron de presenciar su última lucha en su carrera. Aquí, Michaels tenía una despedida sensacional y legendaria, que solo una leyenda como él podría tener, por lo que su retiro fue básicamente perfecto y digno de una leyenda como Michaels. Pues no, después del mejor retiro de la historia viene la mayor estupidez, porquería, asquerosidad, una de las mayores mierdas que se le pudo ocurrir a Michaels. 8 años después de tener su retiro de los rings, Vince McMahon decide darle $1 millón si es que a sus más de 50 años ponía otra vez su cuerpo en un ring de WWE, lo cual otra vez demuestra el por qué Vince McMahon prefiere más a las leyendas que a su roster. Michaels obviamente acepta, por lo cual en Crown Jewel, que en mi opinión es uno de los peores pay-per-views en la historia de WWE por mucho, DX se enfrentó a The Brothers of Destruction en una de las peores luchas del 2018. Y si no lo puse en mi top es porque no lo había visto. Y déjenme decirles que esto es hasta peor que el maldito torneo de mierda de esa misma noche. La lucha termina y DX gana en el evento principal de ese evento de mierda. Y pues bueno, esa es la historia de Shawn Michaels. A pesar de que Michaels haya tenido un final que definitivamente es para el olvido, no podemos olvidar la legendaria carrera que este hombre tuvo durante muchísimo tiempo en la WWE y en el wrestling. Para mí, es el segundo mejor luchador de la historia, y no cabe duda que a pesar de que lo tenía todo, HBK pudo haber terminado como por ejemplo Brian Pillman, pero afortunadamente para él, las drogas y el alcohol son solo cosas del pasado, y definitivamente este video muestra una evolución completa de Shawn Michaels, no solo como luchador, sino como persona, como el mismo Michael Hickenbottom.